televisión abierta. Entonces, ¿cuál sería el mejor mecanismo y quién debería decirnos que no hay riesgo para la población de quedarse ya sin este servicio en el momento que se apaguen las señales de televisión analógica? Para Alejandro Cantú y don Javier Mondragón, fundamentalmente me gustaría preguntarles, ellos hacen énfasis en su ponencia sobre el espíritu de la Constitución y la letra, en el sentido de que el Estado debe garantizar que los servicios se presten en condiciones de competencia. Mi pregunta sería un poco similar a la que le hice a Luis Mancera, en el sentido de que ¿por qué ustedes creen que en México hay hoy condiciones de competencia? Yo, desde mi personal punto de vista, creo que no las hay. Entonces, me parecería que no podemos suponer que nos estamos apartando del espíritu de la Constitución cuando, desde mi punto de vista, y creo que de algunos más, efectivamente no hay condiciones de competencia en nuestro país. Y para ello traigo un dato a colación, que decía don Javier Mondragón que en Europa los incumbentes tienen alrededor del 70% del mercado. Yo nada más le doy un dato rápido, que es el de British Telecom. British Telecom, según el regulador de ese país, tiene el 46% y ha venido cayendo. Entonces, yo creo que es conveniente que podamos tener esos números para que podamos dimensionar dónde estamos parados frente a otros países. Y me llama la atención que se critiquen algunas disposiciones de la iniciativa en el sentido de que se genera un subsidio para los competidores. También me llama la atención que este tipo de pronunciamientos no se hicieron cuando, por ejemplo, también por norma, por ejemplo, Teléfonos de México gozó de cuantiosos subsidios a través de, por ejemplo, el régimen de tarifas de liquidación y de retorno proporcional, que le generaron ganancias extraordinarias a Teléfonos de México en aquel entonces. Me parece que si usted me puede ampliar un poco de por qué en ese caso sí se vale recibir ese tipo de transferencias y ahora hay un cuestionamiento sobre una medida que promueve mejores condiciones de competencia. Es cuanto, presidente. Gracias, senador Flores. Senador Benjamín Robles, por favor. Adelante. Gracias, senador presidente. Dando la bienvenida de igual forma a los representantes de las empresas que han hecho uso de la palabra, agradecerles, como lo ha pedido el senador Lozano, que nos pueden hacer llegar más puntualmente sus puntos de vista. 10 minutos, pues se hace un gran esfuerzo, pero creo que los temas que han planteado son por demás interesantes. De las muchas preguntas que tendría que hacer, yo también por obvio de tiempo reduciré solamente quizás a uno, no sé si a dos aspectos. En principio, aquello que tiene que ver con las medidas para los agentes económicos preponderantes, las medidas que el instituto recién creado puede discrecionalmente imponer a los agentes económicos preponderantes, que como todos sabemos se encuentran establecidos en los artículos 264 para el caso del sector de la radiodifusión y 265 para el caso del sector de telecomunicaciones. De la lectura de ambos artículos, a mí me queda la impresión de que se imponen medidas mucho más benévolas y accesibles para los preponderantes en radiodifusión que para los preponderantes en telecomunicaciones. Por eso quiero conocer sus puntos de vista. Pero también digo que es una opinión, señores, que coincide con la de varios analistas, quienes después de que el IFETEL consideró a Televisa preponderante en radiodifusión y al Grupo Carso en telecomunicaciones, interpretan ciertamente una intención del Ejecutivo de congraciarse con la televisora, algo que en mi opinión, lo quiero decir respetuosamente, pero es mi opinión, no parecería improbable. Mi pregunta en este tema sería, ¿por qué o por qué no el IFETEL puede imponer a los agentes económicos preponderantes en los sectores de telecomunicaciones y de radiodifusión estas medidas equitativas que ustedes plantean? Más, ¿a qué situaciones,
a qué particularidades, razones técnicas y o políticas respondería que se prevean medidas distintas y qué medidas hace falta agregar o eliminar para establecer una regulación equitativa para ambos sectores. De saque, también les quiero compartir, pero es un poco más expresión a mis compañeros y compañeras senadores, que desde mi punto de vista, el artículo transitorio 8º de la reforma constitucional, en que se prevé la existencia de estos agentes económicos preponderantes, se establece una regulación vinculada a la prestación de servicios y a la búsqueda de competencia efectiva en el mercado de que se trate, como ustedes lo recordarán. Ello de forma congruente pues, con las funciones constitucionales que le dimos al IFETEL en materia de competencia económica, precisamente en los sectores de radiodifusión y de telecomunicaciones, según las cuales, quiero recordarlo, se debe garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados para garantizar los derechos contenidos en los artículos 6 y 7 constitucionales. Pero a pesar de eso, estoy interpretando que al regular la preponderancia, la iniciativa que nos ha enviado el Poder Ejecutivo de nuestro país está limitando las facultades del IFETEL al análisis de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión en su conjunto, sin atender la diversidad de elementos y problemáticas de cada uno de los servicios que lo integran en lo individual y que creo que de alguna manera fue mencionado por algunos de ustedes. Incluso quiero decir que en el caso del sector de telecomunicaciones, la iniciativa que se nos ha remitido establece que la participación necesaria para ser considerado como agente económico preponderante debe presentarse, dice así la iniciativa, dentro del conjunto de servicios de dicho sector. De esta forma, para mí, se lo quiero comentar a mis compañeros, en la iniciativa se están limitando artificialmente estas atribuciones del IFETEL para emitir las declaraciones a un agente económico por sector, sin importar si los servicios se ofrecen o los mercados que se ofrezcan u operan en condiciones de preponderancia. Este es un tema que, como lo ha dicho el senador Lozano, vamos a estar discutiendo después de estos foros, pero lo he querido traer a colación pues, para que ustedes vayan teniendo idea, por lo menos, de la opinión de un servidor que está en este contexto de parte de lo que ustedes han comentado y de las llamadas, pues estas medidas para los agentes preponderantes económicos. Les agradezco muchísimo la respuesta. Muchas gracias, senador Robles. ¿Alguien más? ¿Algún otro senador, senadora que quiera hacer uso de la palabra? Bueno, de no ser así, entonces, si están ustedes de acuerdo, en el mismo orden que presentaron, que hicieron uso de la palabra, le pido a Luis Mancera que responda a los cuestionamientos. Trata, Luis, de ser lo más breve posible, 3 minutos, y si tendrías que pasar un poquitín, que no sea demasiado, pero tratemos de ser puntuales. 3 minutos. Bueno, en cuanto al esquema de sanciones que me preguntó el senador, el esquema de ingresos es adecuado para cuando se afecta la competencia, y al afectarse la competencia existe, decía yo que el esquema de ingresos es adecuado cuando hay afectaciones a la competencia. Entonces, están trayendo la figura de la Ley de Competencia Económica porque por el desplazamiento se quiere una medida en función de la afectación al mercado, y obviamente el que lleva más raja del mercado al desplazar es el que la afectó, y por eso existe ese concepto en competencia económica. Aquí el IFETEL toma sanciones relacionadas con competencia, facultades relacionadas con competencia, pero otras que son meramente regulatorias. Entonces, por ejemplo, que un requerimiento de información se le imponga una multa en función de ingresos, cuando el que no tenga la información, la autoridad, es igual de grave para esa autoridad en uno chico que en uno grande, es lo que distorsiona un poco las medidas. Es decir, es adecuado cuando se afecta
el consumo, se inhibe el consumo, se afecta la competencia, la figura de ingresos, porque entonces sí es proporcional. Pero no para muchas otras métricas que son lineales, ¿no? Podría ser cumplimiento de una regla del título de concesión o simple y sencillamente haber no dado, como dije, información. En cuanto al tema de la interconexión, digamos, asimétrica y la regulación asimétrica y las reglas que se han hecho en materia de preponderancia, que me preguntaba la señora senadora. Creo que es muy importante reconocer la realidad del mercado mexicano. Hay un cúmulo de países importantes, Japón, la gran mayoría de los países de Europa, Holanda, Inglaterra, establecieron reglas asimétricas a los competidores por más de entre 7 y 8 años. Tengo una lista de todos los países que lo incluyeron. Estas reglas asimétricas fueron básicamente para que los pequeños pudieran precisamente competir en reglas de competencia. ¿Qué le hace falta, en mi opinión? Estamos ante un problema pendular. La Constitución incorporó reglas que naturalmente serían también de un regulador. Nuestra problemática es la ejecución en México. ¿Por qué en la ley poner reglas a detalle? ¿Por qué la Constitución mandató reglas a detalle? Porque nuestro país falla en ejecución. Somos un país, generalmente nos cuesta trabajo ser policías hacia los gobernados. Entonces, en ese contexto, creo que debemos de reconocer nuestra realidad del sistema judicial y poner reglas claras en la ley. En ese contexto, faltan normas relacionadas con la viabilidad real de la desagregación del bucle local. Digo, es un concepto de hace 15 años. Se tiene que encontrar la realidad actual de la desagregación de la red local que puedan usarse de manera inmediata. La desagregación tradicional tarda entre 5 y 10 años en llegar. El uso adecuado de las nuevas tecnologías de capacidad que permiten que varios proveedores puedan estar ahí. Decía yo que falta una regla muy clara de portabilidad y para mí lo más importante, la prohibición inmediata por ley de que yo pueda dar paquetes a mis usuarios y solo a mis usuarios a 0, 20 números amigos a 0. Estadísticamente, uno llama solamente entre 6 y 8 números. El 90% del tráfico sale a entre 8 y 9 números. Entonces, si Telcel ofrece 6 números gratuitos, está cubriendo el 80% de la conducta de ese individuo y las llamadas van a su red. ¿A qué precio? 0. Pero si otra empresa quiere entrar a su red, tiene que pagar. Entonces no puede replicar. Si él da 6 números, está en un club más pequeño, estadísticamente las llamadas van al club más grande, lo cual quiere decir que si él tendría que ofrecer 6 números gratuitos, Movistar o Iusacell tendría que ofrecer 6 números gratuitos también a la red de Telcel. Pero claro, aquí hay una tarifa de interconexión que inmediatamente implicaría pérdidas. Entonces, para poder hacer simétrica esa circunstancia, lo que se sugiere es poner la tarifa de interconexión 0 y que los costos de ese servicio, que son ínfimos, se recuperen como en muchos otros países a través del universo de servicios que se prestan. Nada raro. Casualmente este fue el argumento, y Joaquín lo dirá, ¿no?, que las televisoras recuperarían, ¿no?, los costos de la producción y de los contenidos a través de la publicidad y no a través del servicio. Entonces, siguiendo la misma lógica y la lógica de la asimetría que estableció la Constitución, ¿cuál es el insumo esencial de las telecomunicaciones? La interconexión. ¿Cuál era el insumo esencial de la radiodifusión? Los contenidos. Los contenidos se dieron de manera gratuita a todos, la interconexión se debe dar de manera gratuita a todos. Esos son los dos insumos esenciales básicos de ambos sectores. En este contexto, inmediatamente, tal cual como lo mandató la Constitución, inmediatamente permitiría el juego parejo en la parte de los servicios de telecomunicaciones y se recupera un costo súper ínfimo. Ya hoy en día la tarifa de interconexión fija está en casi 2 centavos de peso, la fija, y las redes no son distintas sustancialmente hablando en el margen. Por cuestiones de tiempo, no sé si quieren que conteste lo demás, señor senador. ¿Por qué no
nos das chance de que termine esta ronda y si tenemos un poco de tiempo al final, pues puedes redondear algún comentario final. Adelante, Joaquín. Gracias. Rápidamente, para complementar respecto a la pregunta del senador Fayad, por lo que se refiere a las multas, ayer Eduardo Ruiz Vega explicó muy bien las consecuencias que pueden tener las multas para los radiodifusores, tomando en cuenta la constancia del cumplimiento que tienen los mismos respecto de su operación diaria, por lo que se refiere a tiempos oficiales, a tiempos de Estado, a requerimientos de programación que hace la Secretaría de Gobernación. Entonces yo creo que la exposición que él hizo fue muy clara y explica muy bien una de las grandes preocupaciones que vemos en la desproporcionalidad de las multas previstas en la iniciativa. Por la pregunta que él nos hacía y está relacionada con un comentario que hizo el senador Robles, de si nosotros sentimos que la legislación la prepararon las televisoras, pues a esta televisora no le preguntaron porque habríamos cambiado muchas cosas. Como vieron puntualmente hice comentarios y sí vemos comentarios de fondo y comentarios importantes que afectan a los radiodifusores en general, no nada más a las televisoras, sino a las radiodifusoras. Aquí el debate se ha centrado mucho en las televisoras y se nos olvidan las radiodifusoras, que al fin y al cabo son una industria importantísima en este país, ¿no? Que es un subsector de la radiodifusión. Entonces, definitivamente vemos cosas positivas en la iniciativa, pero tenemos muchos comentarios como para enriquecerla. La senadora Paulón me hizo la pregunta que si opinaba yo que yo hice un comentario, Pavlovich, la senadora Ortiz, disculpen, me preguntó si opinaba yo que la Secretaría de Gobernación era el ente gubernamental facultado o idóneo para supervisar los contenidos. En realidad, mi comentario respecto de la iniciativa va más en función de la generalidad que se establece en la fracción octava del artículo 218, que básicamente dice que es facultad de la Secretaría de Gobernación vigilar que las transmisiones de radio y televisión se mantengan dentro de los límites señalados básicamente por el artículo 6º de la Constitución. En realidad es indistinto si lo hace el instituto o lo hace la Secretaría de Gobernación, en la medida en que quien lo esté supervisando o quien lo vaya a supervisar tenga una conciencia plena de lo importante que es el derecho a la libertad de expresión y al acceso a la información. Aquí supongo que el Ejecutivo propone que sea la Secretaría de Gobernación, pues porque históricamente la Secretaría de Gobernación lo ha hecho y ya tienen la infraestructura y los elementos necesarios para hacerlo adecuadamente. Por lo menos como usuarios nosotros es lo que hemos visto. Si lo hace el Instituto Federal, pues siempre y cuando tenga una estructura similar, pues estaría muy bien. Yo creo que lo que funciona, pues ¿para qué arreglarlo, no? Pero es indistinto el ente siempre y cuando prive la conciencia de lo importante que es la libertad de expresión y la libertad de acceso a la información a ese respecto, ¿no? Por lo que preguntaba el senador Gerardo Flores respecto de las facultades discrecionales a la Secretaría de Gobernación en materia de contenidos, creo que con la respuesta aclaré la pregunta a ese respecto. Y preguntaba respecto del apagón analógico, como bien expuse en la presentación, una de las condiciones que solicitaba la OCDE para que hubiera competencia en el sector de radiodifusión, pues era acceder al apagón analógico. Eso tiene una lógica técnica, que es pues que el mundo se ha movido a la televisión digital y la transmisión de los datos pues es muy importante y está relacionada con la licitación de las cadenas abiertas. Si no se hace el apagón, pues va a ser muy difícil que las cadenas de televisión que se liciten puedan competir y puedan tener la cobertura adecuada. Entonces el apagón analógico es efectivamente muy importante
en estos cambios y en la reforma constitucional. En la reforma constitucional se adelantó el apagón analógico, como ustedes bien saben, al 31 de diciembre de 2015. Sin embargo, para efecto de los radiodifusores, nos preocupa la cobertura efectiva a la hora del apagón. Es decir, nosotros vamos a cumplir con lo que nos diga la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que será la facultada de avisarnos del apagón y el IFETEL de supervisarlo, cuando ellos nos digan. Pero si nosotros apagamos y no se ha hecho la transición adecuadamente y la población en general no tiene la posibilidad de recibir las señales digitales, pues el problema más bien va a ser del gobierno, porque va a haber mucha gente que se va a quejar, como ya ocurrió en la prueba piloto en Tijuana, por no poder recibir las señales. Esto, si además se hace pegado a un periodo electoral, pues es aún peor, porque las elecciones en la localidad respectiva pues pueden sufrir los candidatos la falta de promoción que también prevé la Constitución. Entonces, en el artículo transitorio que se refiere al apagón analógico en la iniciativa de ley, se le delegan las facultades para determinar la cobertura a la Secretaría de Desarrollo Social. Y además se limita a que calcule los hogares de escasos recursos que podrían tener la posibilidad de recibir los decodificadores o los televisores que puedan recibir las señales digitales. Nosotros consideramos que el INEGI es quien debería de determinar la cobertura adecuada para efectos del apagón analógico, y por otro lado, pues en realidad no se debería discriminar a las personas de medianos recursos, o cómo vamos a definir cuáles son los de escasos recursos y cuáles no. En realidad debería ser una cobertura total de la población como se preveía anteriormente. Por lo que comentaba el senador Robles y Luis, supongo que sí puede ahondará en este tema, respecto de las medidas diferentes que se les imponen a los agentes económicos preponderantes, que en realidad el IFETEL ya impuso y que también se establecen en la iniciativa. Bueno, me dicen que ya concluyó mi tiempo, pero básicamente creo que es muy importante aquí, y se tocó en mi presentación, los servicios, y lo tocó Luis, los servicios de telecomunicaciones, su naturaleza es intrínsecamente diferente a los servicios de radiodifusión. Y para ser breve, y si necesita que ahondemos en el asunto, pues se lo pido, y si nos dan permiso, se lo aclaro. Poniéndolo muy simplemente, los servicios de telecomunicaciones le cobran al usuario por la prestación de dichos servicios. En la prestación de servicios de radiodifusión, esos servicios son gratis para la audiencia, no tienen que pagar un centavo. Entonces las medidas claramente deberían de ser diferentes, porque tienen diferentes fines, y eso sin entrar a discusiones más técnicas respecto de la aplicabilidad del artículo 28 en estricto sentido a los servicios de radiodifusión, tomando en cuenta pues que son gratis y no hay forma de afectar a un consumidor si no se le cobra. Y creo que es esto. Gracias. Gracias, Joaquín. Con todo realismo, en lugar de 3 minutos, con 5 minutos, Alejandro. Muchas gracias. Y miren, insisto, si al final tenemos, yo no quiero que se deje ninguna pregunta al aire, entonces si se tiene que pasar un par de minutos para contestarle también al senador Benjamín Robles, por favor háganlo, ¿sí? Adelante. O que empiecen como sus preguntas. El hecho es de que todo se responda, por favor. Adelante. Adelante, Alejandro. Gracias, muchas gracias. Bueno, voy a tratar de responder en el orden de las preguntas que fueron formuladas. Eliminación de larga distancia. Yo creo que es muy importante que cuando hablemos de eliminación de larga distancia, de roaming, de consolidación de áreas del servicio local, se atiendan 2 principios básicos. Uno, el del beneficio al consumidor, a la sociedad. No hagamos consolidaciones de áreas del servicio local para atender requisitos técnicos de redes insuficientes de otros operadores. Veamos cuáles son los casos de tráfico para que verdaderamente esa consolidación de áreas traiga beneficios
a los habitantes de las áreas a ser consolidadas. Eso es muy importante. El otro, todo tiene que ser proporcional y gradual. Cuando tú eliminas de tajo cualquier tarifa, la tarifa de interconexión, la tarifa de larga distancia, la tarifa de roaming, pues generas una insuficiencia de ingresos para mantener las inversiones, el desarrollo y para mantener todo lo que una empresa de telecomunicaciones requiere. Esta es una industria de capital intensivo. Entonces es muy importante que todas las medidas tengan su temporalidad y gradualidad. No es lo mismo pasar a 0 áreas de servicio local en un año que en 4 o en 5. Entonces, se debe establecer algo proporcional, gradual, razonable, que permita a las empresas, al tiempo que va eliminando esos servicios, el que sea roaming, larga distancia o consolidación de las áreas, ir generando ingresos a través de otros servicios o productos que vaya rebalanceando para que ellos puedan mantener sus ritmos de inversión. En el tema de tarifas asimétricas de interconexión, efectivamente, senadora, es una práctica que se ha visto en muchas partes del mundo. Europa probablemente fue de los primeros países en establecer tarifas asimétricas de interconexión. Europa hoy, como les comentaba hace unos momentos en la exposición, estableció una directriz obligatoria para todos los Estados miembros, de los cuales 24 de los 28 estados ya dejaron la asimetría. ¿Y por qué dejaron la asimetría? Porque no tuvo los resultados deseados. La asimetría entre redes simplemente lo que hace es transferir recursos de una red a la otra. No hay ningún mecanismo ni en esta ley ni en la regulación actual que obligue al beneficiario de esa asimetría a trasladar ese beneficio al usuario. ¿Okay? ¿Qué ha pasado en Europa? Valdría la pena ver una comparación entre Europa y Estados Unidos. Europa se ha caracterizado por una profunda reglas asimétricas a sus operadores, lo que ha llevado a precios bajos, a bajos ritmos de inversión y a una penetración de fibra óptica y de LTE de cuarta generación entre 20 y 35 veces menores a lo que ha sucedido en Estados Unidos. ¿Qué queremos en México? En México estas redes de nueva generación se están empezando a construir con una tarifa de interconexión gratuita, no asimétrica. Seamos claros, la iniciativa no propone una asimetría como la que se ha visto en otros países y podemos discutir casos como el de Colombia, por ejemplo, en un minuto. Establece una gratuidad. Si la interconexión es el recurso esencial, como bien decía Luis, de los servicios de telecomunicaciones, habría que cuidarla y asegurarnos que se siga invirtiendo en ella, que siga habiendo capacidad, calidad para cumplir con los requisitos del artículo 6 de la Constitución y hacer que esa interconexión fluya. Hoy estamos hablando aquí de la interconexión en voz. La voz, el futuro está en los datos. Entonces tenemos que ver muy bien, cuando hablamos de tarifas de terminación, no solo ver en qué rango entre los países se encuentra el nivel, que por cierto México se encuentra desde hace ya varios años entre los países con una tarifa más competitiva de interconexión móvil. Habría que ver también la penetración, dónde se encuentra México, no solo en su nivel de tarifa de interconexión, sino en la penetración de sus servicios. Y estamos también ahí, dentro de los países con una penetración más baja en estos servicios. Se hablaba de este subsidio de los operadores fijos a los móviles a través de la tarifa y que no nos quejábamos en esos años de los niveles de tarifa. Creo que es muy importante aclarar aquí para el récord que Telcel ha cobrado y pagado, porque no es una tarifa que solo cobra, también la paga, a sus competidores las tarifas 1, que se han acordado en términos de la obligación que nos impone la Ley de Telecomunicaciones de sentarnos a acordar tarifas, o 2, que ha resuelto el órgano regulador, la COFETEL, con base en modelos de costos incrementales de largo plazo que fueron, según entendemos, elaborados por consultores internacionales siguiendo las mejores prácticas internacionales. Hoy, el principal pagador de esa interconexión está aquí sentado, se llama Teléfonos de México. No es Telcel quien tiene demandado al Estado mexicano y a la Suprema Corte de Justicia por haber bajado las tarifas. Esos son los otros competidores móviles, no Telcel. Entonces, es muy importante aquí diferenciar cuál es la posición de Telcel y la de sus operadores, los otros operadores. Los otros operadores quieren, exigen y han demandado al Estado tarifas mayores.
no es Telcel. Ahí está una oferta pública de interconexión ya desde hace varios años que establece tarifas con base en costos incrementales de largo plazo. Ahora lo que se propone es pasar a una gratuidad. No fue suficiente para los competidores esa reducción establecida por el órgano regulador. Esto es muy importante. No es una tarifa que determinó Telcel con sus modelos, es una tarifa que determinó la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Entonces es muy importante. Hoy queremos pasar a un régimen de gratuidad único en el mundo. Vamos a hacer ejemplo en varios foros internacionales por un esquema donde simplemente los otros competidores van a entregar de manera gratuita su tráfico a la red de Telcel. Pensemos en la calidad, pensemos en la cobertura, pensemos en la continuidad. Consideremos si esas son las políticas que van a detonar la inversión, la innovación y el desarrollo. Nosotros no lo creemos. Competimos en más de 18 países en la región. Y ninguno hemos visto una situación de esta magnitud ni de esta naturaleza. Hay que promover la inversión, hay que promover el desarrollo. Y eso solo se logra con un régimen regulatorio predecible. En el tema de condiciones de competencia, el senador Flores mencionaba que quisiera saber nuestra visión porque él considera que no hay competencia en México. Yo primero acotaría, ¿en México dónde? ¿En Polanco? ¿En el DF? ¿En prepago? ¿En pospago? ¿En qué servicios? ¿En televisión de paga? Ciertamente en televisión de paga no hay condiciones de competencia y no las hay porque hay una barrera de entrada a que otros competidores podamos prestar esos servicios. Si ustedes creen que la participación de mercado de Telcel en pospago, por ejemplo, es de 70% o más, están equivocados. ¿Ok? En los mercados altamente competidos, la competencia ha decidido invertir. En los lugares remotos donde el rendimiento de la infraestructura instalada es menor y de más largo plazo, la competencia ha decidido no invertir. Se nos va a penalizar por dar el servicio de telecomunicaciones en zonas rurales. Ese es el desarrollo, la cobertura y la continuidad de servicios que queremos en este país. Efectivamente, desde el año 2007, con las declaraciones de dominancia, ha disminuido el ritmo de inversión en esas zonas. ¿Okay? Entonces, creo que es bien importante ver exactamente en qué mercado. Con mucho gusto nos juntamos y vemos las cifras de cada uno de los mercados, las participaciones. Todos los operadores móviles tienen concesiones para prestar servicios en todo el territorio nacional. Sin embargo, hay muchas localidades en las que no lo prestan. Ese bien escaso de la nación al que se refiere la Constitución. Entonces, habría que pensar más bien en obligaciones de inversión. La asimetría no está limitada a los preponderantes. Podríamos perfectamente hablar de un régimen asimétrico para llevar la inversión a esos lugares a los operadores que ya cuentan con el espectro para hacerlo. Gracias. Senador Robles, ¿sí le respondieron? Bueno, adelante. Bueno, gracias. Javier Mondragón, y si quieres al final hacer algún comentario, Luis. Javier Mondragón, adelante, por favor. Gracias. Tan más interesantes las preguntas que las posiciones. Muchas gracias. Nos dan una gran oportunidad. Gerardo, señor senador, perdón. El promedio de participación de mercado, 78% en el mundo. En Asia 89%, Australia 75.8%, Japón 89.6%, Nueva Zelanda 70%, Singapur 84%, Europa 72%, Austria 71%, Bélgica 76%, Dinamarca 77%, Finlandia 67%, Francia 62%, Alemania 95%, Grecia 100%, Italia 90%, Netherlands 48%, Noruega 84%, Portugal 76%, España 88%, Suiza 67%, Suecia, perdón, ya no sé cuál de las dos es, pero Sweden es 67 y Suiza 67 también. Y la Unión, el United Kingdom, tienes razón, 46.6%, felicidades señor. Ahora bien, ya subió al 51 y subió al 51 porque ya le permitieron tender redes de nueva generación y ya no está obligada a compartir su red con todos sus competidores, con una sola circunstancia. Ahí no regala el uso de la red, ahí cobra por el uso de la red. La obligación de compartir es una obligación que implica pago. En Alemania la obligación de compartir
implica que no se construya en ningún otro lugar ni en Francia, sino es que los otros competidores que quieren entrar a utilizar esa red concurren en la inversión y el pago, y si no concurren no pueden participar durante un cierto tiempo. Me sigo. En Canadá el 66, en Estados Unidos el 56, en China el 92, en la India el 80, en Corea el 72, en Malasia el 100, en Filipinas el 85, en Egipto el 100, en Israel 79, Brasil 88 y México 70. Suena campeonato mundial de fútbol. Segunda pregunta muy atinada que se refiere a los impuestos, señor senador. Todo el crecimiento de Teléfonos de México cuando fue sociedad controlada, mayoritariamente controlada por el Estado, se generó a través de un impuesto. Los particulares estábamos obligados a hacer dos cosas: a comprar acciones de Teléfonos de México, que después tenía uno que guardar en un cajón porque no sabía uno qué hacer con ellas, que era una obligación de invertir para su propio servicio telefónico, y un impuesto al servicio, a la prestación del servicio telefónico. Tiene usted razón, entre 1991 y 1995 se dio un subsidio. El subsidio no afectó al consumidor en lo absoluto, terminó él pagando en ese periodo que fue de 90 a 95, un 35%, perdón, un 23% menos que lo que pagaba antes. Y el Estado ese subsidio lo siguió recibiendo de la misma manera, porque el impuesto que se pagaba en Teléfonos de México era un impuesto compuesto. Una parte era el impuesto sobre la renta y una parte era el impuesto sobre productos telefónicos. Y la suma de los dos impuestos daba el 35%. El impuesto que dejó de pagarse por ISPT se siguió pagando por impuesto sobre la renta. Pero el mensaje esencial es que es fundamental, y ahí es donde reconozco que tiene usted toda la razón. Cuando hay impulso a la industria, cuando hay apoyo, cuando no se le castiga fiscalmente, hay crecimiento económico, hay desarrollo. Desde luego, Teléfonos de México paga el actual impuesto que impuso el Congreso anterior a los servicios de telecomunicaciones. Ahora bien, entre un subsidio o un impuesto que el Estado da a los particulares y un impuesto o un subsidio que tiene que dar un particular a otro particular, como que hay alguna diferencia. El licenciado Barcárcel nos enseña pues, que la televisión es gratuita. Bendito sea Dios. Pues entonces, ¿cómo se hizo ese imperio si es gratuito? Alguien paga. Sí, pagan los anunciantes. Y nadie cree que los anunciantes son hermanas de la caridad que pagan el anuncio porque tienen ganas de gastar el dinero. No. Por un lado es deducible, así es que paga una parte del Estado. Y por otro, eso se acumula en el precio que pagan los consumidores. Entonces, quien piense que la televisión abierta es gratuita, pues se equivoca. Es cierto que es gratuito en el sentido de que se puede recibir la señal sin pagar, pero porque ya se pagó. Se pagó a partir de los precios que pagan los consumidores por los bienes. Entonces, en la medida en que los precios que cueste la publicidad sean muy elevados, pues esos precios se reflejan en toda la cadena económica y lo pagan los consumidores. Entonces, yo no sé que la televisión abierta sea gratuita. Pues qué bueno que hayan permitido que se pueda utilizar la señal en los sistemas de televisión por cable sin pago. Nomás que lo estuvieron cobrando pues 30 años, cobrándolo 3 veces, y él dice que nada más debe ser la televisión vivir de la publicidad. Pues no se entiende por qué las empresas de televisión por cable le pagaban a Televisa o a Televisión Azteca para que después esas empresas de televisión por cable aumentaran sus costos y se lo vieran reflejado en los usuarios. Entonces ese tema pues, es complicado. Señor senador Falla, sí, se vinieron a quejar. Y dice usted, entonces no los estamos protegiendo. Pues es una iniciativa muy buena porque se quejaron. O sea que si no, el que no se queja, pues consiente, y el que grita mucho, pues le ha de estar doliendo mucho, y por lo tanto, pues no tenemos razón. No es cierto. Basta comparar los dos artículos que establecen las reglas de preponderancia para ver la enorme diferencia.
la enorme diferencia de trato. No es un trato similar, no es un trato igual, es totalmente distinto. Hay bastantes más preguntas, no sé si me den la oportunidad de contestarlas, prefieren que demos la vuelta. Las tarifas de asimétricas trasladan ingresos de una red a la otra. La experiencia que tenemos de Axtel, que no pagó las tarifas de interconexión porque consideró que eran ilegales, es que tampoco le trasladó el beneficio a los usuarios. Y el resultado final fue que los usuarios pagaron altas tarifas, que Axtel nunca pagó las tarifas que tenía que haber pagado, que como relata el licenciado Cantú, Telefónica Española, pues tuvo a su juicio necesidad de acudir a un tribunal internacional donde todavía no se acaba un juicio donde nos reclama al gobierno de México miles de millones de pesos porque dice que tienen un tratado de protección de sus inversiones. Y ese es un tema fundamental. Estamos tratando de atraer inversión extranjera. Y hay dos fenómenos que a mí me preocupan bastante. Por un lado, si el Estado mexicano no respeta los títulos de concesión actuales, ¿por qué creería un nuevo inversionista que a él sí le van a respetar su título de concesión? ¿O por qué creería el que tiene que invertir hoy que mañana no le van a cambiar las reglas del juego? Eso no lo entiendo. La otra cosa que me angustia es que sí hay quien está protegido. Los inversionistas cuyo capital es extranjero tienen tratados de protección de sus inversiones. Sea el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos y Canadá, sea el Tratado de Protección de Inversiones con España, sea con otros países. Las disposiciones que emite el Congreso, que ellos entiendan que les dan un derecho, ya otro Congreso no las va a poder cambiar. Porque si las cambia, el gobierno de México va a ser sometido, porque así decidió el gobierno de México en la firma de tratados, a tribunales arbitrales internacionales extranjeros que van a entender que ellos ya tienen derechos adquiridos. Entonces yo sí creo que vale mucho la pena hacer un análisis de qué es lo que queremos hacer como país para el mediano y el largo plazo. Las inversiones en Chile se dieron después de que se hizo la apertura. México inició la privatización en 1990, en Francia en 1998, en Alemania en 1998, en toda Europa menos Italia menos Inglaterra y dos países nórdicos en 1998, el año 2000. Las inversiones fundamentales fuertes que tuvo que hacer Teléfonos de México se hicieron adecuadamente en ese tiempo. Después Teléfonos de México creyó en la palabra del gobierno federal y se sometió al proceso de convergencia. Cooperó en todos sentidos, invirtió en exceso para poder dar portabilidad de números, para reunir una serie de requisitos y el gobierno de la República decidió que no habíamos cumplido. Simplemente así. Hoy, de 1906 a la fecha, ese decreto tenía de 1996, 2006, ¿verdad? Es que los años no pasan en mal. De 2006 a la fecha, han pasado muchos años y no nos han permitido, y como no nos han permitido dar servicios, no se justifica mucho la inversión adicional para adecuar la red a las nuevas necesidades. Sí, entiendo, señor presidente. Muchas gracias, señores senadores. Gracias, licenciado Mondragón. Prácticamente estamos ya terminando, estamos ya sobre el tiempo. Luis, ¿no está el senador Robles? Bueno, pues se fue a entrevista, muy bien. Bueno, pues miren, entonces con esto, si les parece, damos por terminado este primer bloque del panel 2. Les agradecemos muchísimo a los representantes de Televisa, América Móvil y Telmex su presencia y pido a continuación que pasen
Francisco Borrego de Azteca, Miguel Calderón de Telefónica, Emilio Vázquez Lizárraga de Axtel, Cristina Ruiz de Velasco de Nextel y Jesús Elorio de Yusacel. Gracias a ustedes por su presencia. Continuamos. De esta manera se llevó a cabo el primer bloque de este foro de análisis sobre las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Dentro de los participantes pudimos escuchar al licenciado Luis Mancera de Arrigunaga, vicepresidente jurídico regulatorio de Televisa, el licenciado Joaquín Valcarcel, vicepresidente legal y director jurídico Televisa, el licenciado Alejandro Cantú Jiménez, director jurídico de Telcel y América Móvil. Asimismo, el licenciado Javier Mondragón Alarcón, director de Asuntos Jurídicos y Regulatorios Telmex. Cabe señalar que ellos expusieron sus opiniones respecto a la legislación secundaria que se pretende elaborar. Sin embargo, hay que señalar que también tuvieron la oportunidad de responder cuestionamientos de los legisladores que pertenecen a los diferentes grupos parlamentarios. En este sentido, esta información que se dio a los legisladores se pudo analizar detenidamente y esto también contribuirá a la elaboración del dictamen correspondiente. Pero es importante acordarnos cuál es el antecedente de todo esto, el por qué se está llevando a cabo un foro de análisis sobre las leyes secundarias en esta materia. Le voy a comentar que se llevó a cabo una reunión de trabajo por parte de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos del Senado de la República, ya que la mesa directiva de la Cámara Alta turnó diversas iniciativas que tienen que ver con la radiodifusión y con las telecomunicaciones. Dentro de estas iniciativas se señala la que envió el Ejecutivo Federal, pero también hay algunas que pertenecen a legisladores de los diferentes grupos parlamentarios. En ese sentido, en esta reunión de trabajo, le comento que se trazó una ruta de trabajo para la elaboración del dictamen de dichas iniciativas. En este sentido, se mencionó que el día 2 de abril se daría inicio a los foros de análisis, como sucedió el día de ayer, y que estarían participando representantes de las cámaras de la industria de la radio y de la televisión, que posteriormente se llevaría a cabo la continuidad de este foro este día, 3 de abril, y se concluiría con el mismo el 4 de abril, en donde estarían participando voces calificadas, dentro de las cuales se mencionaban académicos, expertos, organismos internacionales, operadores, permisionarios, concesionarios y organizaciones de la sociedad civil. Después de este foro se dará inicio al consenso, al análisis y posteriormente a la elaboración del dictamen. Un proceso interesante a lo cual yo lo invito a que le dé seguimiento a través de la señal del canal del Congreso. Hacemos una breve pausa. Al regresar, daremos paso a un segundo bloque donde se espera la participación de representantes de más medios de comunicación. Regresamos en un momento. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.